Bienvenidos a Negocios y WordPress, programa número 4. Hoy estamos a 28 de diciembre. En estas fechas estamos un poquito liados todos. Pues bueno, vamos a hacer el podcast un poquito antes. Mi nombre es Yanni García, fundador de La Máquina del Branding, y al otro lado tenemos a nuestro experto en WordPress, Elías Gómez. ¿Qué tal, Elías? ¿Qué tal has pasado estas fiestas? Bien, pero ¿cómo que 28? ¿No estamos a 4? ¿Estamos a 28 entonces? Pues nada, que grabamos una semanita antes porque, como dice Yannick, estamos un poco con la agenda descolocada con estas fiestas navideñas, pero bueno, vosotros lo escucharéis el día 4, ¿no, Yannick? Eso es, lo escucharéis el día 4, así que bueno, vamos a hablaros desde el pasado, así que bueno, quizás se os escape alguna cosilla, alguna noticia que haya transcurrido estos días, pero bueno, ya nos tenéis que perdonar. Y nada, este programa vamos a dedicarlo a hablar de los presupuestos, que es una de las cosas, pues bueno, más importantes, sobre todo para vosotros que estáis emprendiendo en vuestro negocio, y es una parte muy importante a la hora de abordar un proyecto. Y nada, ¿tú cómo lo ves, Elías? ¿Esto de los presupuestos? ¿Crees qué concepto tienes tú de los presupuestos? ¿Cuál es el objetivo un poquito que quieres tratar en este podcast? Pues yo creo que se podría resumir en ponernos de acuerdo, ¿no? Por un lado, en qué trabajo se va a hacer y por otro, cuánto me vas a pagar por ese trabajo. Y bueno, un poco todos los detalles que van alrededor de esto, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Pues sí, es un poquito eso lo importante y, como siempre, hablaros desde nuestra experiencia para que no cometáis los mismos fallos que hemos cometido nosotros. Pero bueno, antes que entrar en materia con el tema de los presupuestos, ya sabéis que tenemos una sección de recomendaciones que os hacemos en todos los episodios, hablándoos un poquito pues de aplicaciones o páginas web que utilizamos día tras día y que para nosotros son imprescindibles. Voy a comenzar hoy comentándoos una página web que utilizo mucho que se llama keywordtool.io. Este planificador de palabras clave es muy parecido a lo que nos podemos encontrar en el planificador de palabras clave de Google AdWords, pero quizás no tiene esas limitaciones que hace que a veces salgan pues palabras como muy genéricas, ¿no? Al final el de Google está pensado pues para los anuncios, sobre todo, y la lista es bastante limitada. Sin embargo, en esta página web vamos a encontrar multitud de sinónimos que podemos utilizar ya no solo para los anuncios, sino sobre todo, por ejemplo, para el SEO. Ya sabéis que cuando hacemos cualquier estrategia SEO necesitamos utilizar muchos sinónimos, también para la creación de contenidos, y necesitamos fijarnos en la intención de búsqueda de la gente, porque muchas veces sabemos la palabra del servicio que queremos vender, pero muchas veces hay derivados que ni se nos ocurren, ¿no? Y bueno, pues ahí queda esta recomendación. Tiene un servicio, vamos, es gratuito. Lo único que, claro, evidentemente con la versión Pro, que ya es de pago, hay varios planes de pago. Con estas versiones pues ya puedes acceder a, pues por ejemplo, el coste por clic, a otro tipo de filtros o maneras de ordenarlas por competencia, etcétera. Pero bueno, yo lo que suelo hacer es entrar en keywordtool.io, meto mi palabra base, por así decirlo, y él me genera un listado enorme de palabras y luego ya yo me lo paso a un Excel y yo luego ahí ya hago mis análisis, los voy ordenando, etcétera. Es bastante útil. O sea, que recomiendas utilizar esta herramienta, incluso la gratis, por encima de la de Google. Sí, totalmente, claro. Evidentemente luego hace falta un trabajo pues con esas palabras clave, pero para obtener esas ideas que muchas veces necesitamos, de variaciones de esa palabra clave, para mí me parece la mejor herramienta y mucho mejor que la de Google, sí. Vale, porque ya entonces la versión de pago debe ser la leche. Bueno, pues yo os voy a recomendar otra aplicación web que bueno, hoy en día casi todos son aplicaciones web, las recomendaciones de hoy lo son todas. Y bueno, es una página web que no es que utilice todos los días, pero que es muy, muy útil para conocer adquisiciones de empresas. Entonces, cuando dicen, bueno, pues, como decíamos el otro día, ¿no? Apple ha comprado Shazam. Pues yo me meto aquí, se llama Crunchbase o Crunchbase, y miro a ver pues cuándo se ha hecho la compra, por cuánto dinero, etcétera. También puedes ver, por ejemplo, las adquisiciones de Apple y te salen cronológicamente. O a qué compañía pertenece una startup que sabes que la han comprado pero no sabes cuál es la compañía compradora. Entonces, bueno, en plan curiosidad, pero ya que está relacionado con el mundo de los negocios, pues bueno, para cacharrear un poco por ahí está curioso. Muy bien, pues sí, le voy a echar un vistazo, yo no la conocía y a mí me interesan estos salseos de empresas, es bastante interesante. Vale, mi siguiente recomendación es flaticon.com, sobre todo pues orientado un poquito más al tema del diseño, porque es un repositorio de iconos, además un repositorio de iconos impresionante. Vamos a poner cualquier palabra ahí, nos va a sugerir pues un montón de iconos, tanto en color como en blanco y negro, como queramos.
Y lo más interesante es que nos deja elegir el formato que queramos, el tamaño que queramos, el color, incluso puedes convertirlo a una fuente para poder implementarlo en la página web a través de CSS, pues como las famosas tipografías estas de Fontagüe por ejemplo, pues te crea una tipografía con esos iconos y puedes meterlo en la página web. Bueno, para mí es imprescindible porque además hoy en día el tema de los iconos, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que hay que tener cuidado y no diseñar demasiado los iconos porque tenemos siempre que intentar diseñar cosas que el usuario reconozca automáticamente, ¿vale? No hay que inventar aquí la rueda para poder transmitir algo con un icono. Entonces, bueno, mi recomendación de esta semana es flaticon.com, pues siempre que queráis utilizar iconos. Sí, a mí me gusta bastante, está muy bien la funcionalidad de colecciones, que sirve, entre otras cosas, para eso que comentabas, de tú te añades ahí tus iconos, por ejemplo, solo 6 para una web, y te lo descargas como fuente y la puedes aplicar en tu web, y como está personalizado a medida, pues no ocupa prácticamente nada, todo es escalable, etcétera, etcétera, así que muy chulo, muy chulo. Tiene versión gratis y de pago, así que... perfecta recomendación, Yannick. Y voy yo con la última, que ya sabéis que estamos haciendo 2 porque como acabamos de empezar hace poquito, pues ahora queremos daros muchas recomendaciones. Y la segunda mía es Narro. No sé si te he hablado alguna vez de este servicio y nos sirve para escuchar artículos mediante un podcast. Es decir, tiene extensión para el navegador, Bookmarklet, etcétera, o desde el propio servicio web. Puedes añadir una URL que estés leyendo y te la convierte a audio y te da un feed RSS para añadirlo a tu cliente de podcast. También convierte audios de YouTube, también puedes pegar un texto directamente para que te lo convierta a audio. Y también puedes subirle un PDF o un EPUB para que si es un libro, pues te lo transforme a audio. Y es un servicio que utilizo un montón. Incluso tengo el plan de pago. Así que no sé si te había hablado de este servicio, Yannick. Sí, alguna vez te he escuchado decir, sí, estaba escuchando el artículo y me he quedado un poco ahí como, usar alguna aplicación para hacerlo. Y la verdad es que es interesante, bueno, sobre todo para nosotros que estamos todo el día haciendo varias cosas a la vez, que ya consumimos vídeos y consumimos podcasts mientras diseñamos o hacemos otras cosas, pues ahora también podemos consumir artículos mientras hacemos otras cosas. Eso es. Y nada, bueno, vamos a continuar con el podcast, con el tema central de esta semana, que ya sabéis que son los presupuestos. Bueno, hemos organizado un poquito el tema de hoy, pues en diferentes puntos a tratar. Y el primero de ellos es para explicar un poquito qué es para nosotros los presupuestos y sobre todo cuál es el objetivo de los presupuestos o qué queremos conseguir con la realización del presupuesto. Así que bueno, comenzamos por ti, Elías, un poquito, pues cuéntanos, aunque bueno, ya sabéis todos que Elías y yo hemos trabajado juntos durante mucho tiempo, así que seguramente los dos tendremos muchas cosas en común, pero bueno, vamos a ir viendo cada uno cómo lo hacemos hoy en día. Y tú, ¿cuál es el objetivo? Cuando tú creas un presupuesto, ¿qué es lo que quieres conseguir con ello y qué es lo que quieres conseguir que entienda el cliente? Mira, te voy a responder esa pregunta con la primera nota que yo tenía aquí, y es que las primeras webs que hicimos no teníamos ni siquiera un documento oficial. Le dimos al cliente el precio ahí de mala manera, había mucho descontrol, y cuando ya nos pusimos serios, hicimos un presupuesto, pero que era súper sencillo. Entonces, el primer objetivo, así que cualquiera puede pensar, es dar precio, y de hecho muchas veces cuando le decimos a alguien, oye, dame presupuesto sobre esto, nos estamos refiriendo prácticamente solo al precio, o el cliente se refiere al precio, pero poco a poco, en base a las experiencias que vas teniendo, pues vas utilizando ese presupuesto, como decíamos, para ponerse de acuerdo en todo lo que conlleva ese trabajo, ¿no? Tanto a nivel de descripción del propio trabajo, como condiciones de pago, de entrega, etcétera. Entonces, no sé si te he respondido a la pregunta. Sí, es un poquito, sí, al final es tratar eso, las dos partes importantes del presupuesto, pues una es el propio contenido en sí, ¿no? Y la otra es el precio y pues poder transmitirlo al cliente. Sí que es verdad que muchas veces nos preguntaban por presupuesto y querían saber el precio, pero claro, nosotros cuando lo haces el presupuesto te das cuenta de que hay una fase pues donde tienes que explicar un montón de cosas y al final, por ejemplo, para mí el objetivo principal del presupuesto es ¿no? que las dos partes queden de acuerdo en una serie de cosas o de conceptos que se van a trabajar en el proyecto. Y al final que quede plasmado en algún sitio esa aceptación, ¿no? Que las dos partes están de acuerdo. De hecho,
desde un punto de vista pues funcional, casi me valdría hasta un correo electrónico donde yo les pongo todo lo que se va a hacer y espero la respuesta del cliente dándome el OK, ¿no? Y eso sería mi prueba de que todo esto tiene una validez. Pero claro, ya iremos viendo que hay otras formas más formales de hacer esto, porque si no podemos tener algún problemita. Sí, sí. Y nada, bueno, pues el siguiente de los puntos sería un poquito pues explicaros a todos pues cómo estructuramos nuestros presupuestos, ¿no? Cómo lo enfocamos, más que nada, sobre todo pues en tema de páginas web. Yo también os hablaré un poquito pues el tema de presupuestos más orientados al diseño. Entonces, bueno, tú, Elías, ¿cómo pones el presu? A ver, ¿cómo lo estructuras? Pues lo primero, antes de hacer el propio presupuesto, no sé si te refieres a eso, pero serían las fases previas, ¿no? Esas reuniones que se tienen con el cliente, incluso lo que decíamos, que muchas veces el cliente tan solo necesita o en ese momento requiere un precio orientativo, no sé, alguien que está empezando una empresa y todavía no sabe cómo va a ser su página web, pero quiere saber más o menos cuánto le puede costar, si son 500 euros, si son 2.000 o si son 5.000, ¿no? Hay veces que, este sería el consejo, que vuestro cliente simplemente quiere situarse un poco en esa horquilla de precios. Y no sé, te lo dejo ahí, Yanni, como primera fase, ¿no? Sí, realmente, sí, además has hecho muy bien, porque, a ver, yo realmente sí que el punto lo tenía como estructura ya directamente, ¿no? Pues primero, ¿qué hacemos? Bueno, pues primero hago un resumen, luego voy hablando de cada parte, pero quizás antes que todo eso, evidentemente hay que explicar que antes de hacer el presupuesto tiene que haber unas conversaciones con el cliente. Os damos ese consejo de que primero le hagáis, pues eso, una especie de horquilla de precios orientativos para saber por dónde se quiere mover. Una vez que el cliente ya ves cómo está respondiendo y te dice, no, yo quería algo mucho más económico, o igual te dice, pues sí, bien, vale, bien, perfecto. Entonces, bueno, pues ¿qué te parece si nos reunimos? Y entonces ya haces una reunión donde explicamos todo y vemos qué es lo que quiere realmente y luego ya todo eso se traspasa al presupuesto. Sí, es la típica toma de requisitos que le llaman y para esto desde el principio he estado revisando antes, Yannick, teníamos un documento con las preguntas que hacer y demás que desde el principio era bastante parecido pero que fuimos optimizando con el tiempo pues para preguntarle pues qué contenidos tenía o preguntas como si quiere fotografías de stock o ya más concreto como lo que tú has dicho del sistema de reservas. Sí, además, bueno, en mi caso ha cambiado mucho, ya no solo en requisitos pues, más técnicos, de que no se nos olvide nada, sino también ha cambiado un poco el enfoque, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, mis presupuestos, o sea, cuando estoy con el cliente, le pregunto mucho más acerca de su marca, de qué objetivos tiene, qué objetivos quiere cumplir, y luego ya nosotros ya le vamos ayudando pues un poquito a estructurar eso en una página web. Sigo haciendo las mismas preguntas técnicas, pero antes le hago preguntas más generales acerca de su negocio. No sé si tú también, pues yo creo que sí, ¿no? Tú también haces esto. Sí, recuerdo los últimos años que trabajamos juntos que ya teníamos un documento que era más una presentación con 4 puntos. No queríamos recabar datos concretos de número de secciones o número de fotos o cosas así, sino más, como tú comentas, objetivos de la página web, si ya tenían una imagen de marca o no para ofrecerle una y cosas pues que enganchan más en una estrategia global y a largo plazo de marketing online. Así que sí. Eso es. Y bueno, pues para continuar un poquito, pues con otro de los puntos, bueno, que realmente es el que un poquito quería comentar un poco antes, que es un poquito a la hora de que redactéis vuestro presupuesto y lo estructuréis, pues un poquito cuál es el orden de colocar las cosas y qué solemos poner. Es decir, pues un poquito pues como que si ponemos un encabezado, hacemos una introducción o no la hacemos, o pasamos directamente a las cuestiones técnicas, o le explicamos detalladamente todo. ¿Tú cómo te lo montas el presupuesto? Y también, interesante, ¿dónde los haces? ¿Algún software, alguna cosa así, Elías? Pues a ver, así a nivel general sí que me gusta poner un poquito de contexto, me encanta dar contexto a las cosas y pues decir un poco de dónde viene el cliente, ¿no? Si ya tiene una web, si no la tiene, plasmar esos objetivos que comentábamos, ¿no? Ese tipo de cosas para colocar un poco la web en el espacio y el tiempo, como se suele decir. Y bueno, en cuanto a software hemos pasado por diferentes métodos y desde hacerlos en el Word, en plan copiando el anterior y pegándolo con un fondo corporativo, hasta que, como contamos en el episodio 1, programarnos nuestro propio sistema con custom post types en la web. Actualmente lo sigo haciendo así en la web del estudio. Y aunque en mi otra faceta de DJ utilizo un servicio web,
no sé si dije, que se llama, bueno, Zoho Invoice, tiene una parte gratuita y, bueno, quedan bastante chulos, pero obviamente son más el típico presupuesto, ¿no? Con una tabla de elementos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los de desarrollo web pues son un poco más como descriptivos, a medida, explicando lo que se va a hacer, ¿no? Muy bien, sí, yo pues parecido, ¿no? O sea, también pues como empecé contigo, pues también empezamos de esa forma. Yo luego sí que los he seguido haciendo, pues bueno, un poquito en un Google Drive, porque por eso que cuentas tú, pues necesito un sitio donde poder redactar cosas un poco más complejas, porque aunque también uso Zoho Invoice, más que nada para el tema de facturas, pues para el otro no me gusta, ¿no? Queda todo como muy, no sé, como muy producto, ¿no? Muy como si fuese una tienda online y has comprado 4 cosas, sí, ¿no? Y eso al final no me gusta. Entonces, bueno, yo lo que suelo hacer también, como tú, es darle un poco de contexto. Suelo explicar el objetivo de la página web. Oye, mira, pues se quiere hacer una página web para vender este producto. Sobre todo, el cliente tiene una serie de servicios, así que este va a ser el producto estrella que queremos vender. Y además, pues el presupuesto incluye más cosas, ¿no? Se puede poner, además, vamos a potenciar esto en una campaña de marketing que vamos a hacer pues con Facebook, y también vamos a hacer SEO. La página web, muy importante también, a veces suelo meter alguna cosita técnica en esta descripción, tipo, por ejemplo, si es una tienda online, puedo decir, no incluye la inserción de todos los productos, aunque sí incluirá una formación para que el cliente pueda meter los productos. Que es una cosa que realmente va más abajo en las partes técnicas, pero me gusta remarcarlo en esa parte principal, porque a veces la gente no se lee los presupuestos, pero esta primera parte como que es más fácil que se la lean, ¿vale? Entonces, los puntos críticos los intento poner en esa introducción de ahí. Y está bien, está bien. Y nada, bueno, después, una vez que he hecho esa descripción, pues ya sí que paso a la parte quizás más técnica. Pues en el caso de las páginas web, bueno, pues suelo ir avanzando un poquito en la estructura de los contenidos, sobre todo, ¿no? Pues voy hablando de la portada, voy hablando cada cosa tiene su objetivo, ¿no? Al final es la portada. Mira, pues el objetivo de la portada es que la gente que llegue a tu página, porque te conoce cómo se llama tu dominio o porque conoce tu marca, pues le expliques de una manera rápida los servicios. Y por eso va a tener esto. Luego, las secciones de servicio. Las secciones de servicio, la gente va a entrar porque ha buscado tu servicio en Google, tal. Entonces, ahí ya no le interesa igual tanto que le hables de ti, sino del servicio que está buscando. Y por eso va a tener esto otro. Entonces, voy pasando un poquito así sobre el tema de los contenidos. Por ejemplo, el tema del diseño también yo lo he cambiado un poco. Antes hacía bastante hincapié en el diseño, pero los clientes al final se fijaban en partes del diseño que no entendían muy bien los conceptos de cuando yo les decía, pues el diseño de la página va a ser personalizado, tal, o no entienden ese tipo de cosas. Entonces, al final, ese tipo de cosas yo ya las hago presencialmente con ellos, ya les explico que su web va a ser personalizada y tal, y que al final el diseño es una consecuencia de cómo organicemos los contenidos. Entonces, yo hoy en día ya no le doy tanta importancia al diseño, y eso que yo soy de los diseñadores, pero es que al final me ha parecido como más interesante. Y nada, y por acabar, voy poniendo un poquito todo, luego pongo un resumen pues de todos los servicios, una especie de tabla con los precios para que lo vean rápido abajo y tal. Y nada, ya pasaríamos luego a la siguiente parte, que son las condiciones y tal, que ya vamos a hablar luego. Pues a ver, yo me he apuntado aquí que por un lado estaría como el contenido, pero ya no me refiero a páginas web, sino en general un flyer, un lo que sea, ¿no? El qué se va a hacer, y por otro el cómo se va a hacer, que serían más las características técnicas. Por ejemplo, si vas a diseñar un flyer, pues primero explico qué va a llevar dentro, pues una propuesta con un monigote arriba y los textos explicativos y no sé qué. Y por otro lado, las características técnicas, como sería, por ejemplo, el tamaño, ¿no? En un folleto o en un flyer. El tamaño, las proporciones, si va a ser cuadrado o no, por ejemplo. Y un poco en cuanto a páginas web, pues sería parecido, más o menos como tú dices, a la hora de hablar de los contenidos, enfatizar más el objetivo que tiene ese contenido y no tanto el decir, va a ser texto, va a ser imágenes, va a ser... Eso es un poco secundario. Y luego, pues esas características técnicas que serían más, no sé, describir las funcionalidades que va a tener esa página web en cuanto a estructura de la información o
o cosas así. Pues eso sería un poco así resumido. Claro, porque además, claro, cuando haces una página web, sobre todo las que son administrables por el cliente, pues claro, hay que decirle, ¿no? Oye, vas a tener un panel y de este panel, ¿qué vas a poder hacer? ¿Vas a poder añadir productos? Sí. ¿Vas a poder hacer facturación? Sí o no. ¿Vas a tener pasarela de pago? Sí. ¿Con cuál? Claro, todo ese tipo de cosas hay que definirlas. Ya son más técnicas, pero es que tienen que estar plasmadas porque si no luego, pues puede haber problemas. Así que bueno, en definitiva podríamos decir que seguimos siendo bastante específicos a la hora de hacer los presupuestos o sea, específicos, detallistas, por así decirlo, y ponerlo, Sí. lo ponemos todo. Y bueno, el siguiente punto es importante, porque una vez que hemos detallado qué vamos a hacer, también es muy importante decir qué no vamos a hacer, ¿no? Y restricciones, requisitos, condiciones, ¿no? De este trato entre el cliente y nosotros. ¿Tú cómo planteas esto? ¿Haces una hoja aparte con las cosas, con las condiciones, lo que no se debe hacer, lo que sí, o lo pones ahí mezclado con lo anterior? ¿Cómo haces? Pues yo lo pongo en el mismo documento a partir de una hoja nueva. Es decir, si he hecho un presupuesto de una web que ocupa, yo qué sé, 2 páginas y media, pues a partir de la siguiente página empezarían las condiciones. Te iba a decir, no sé si tú sueles poner en las condiciones las revisiones que poníamos antiguamente, pero yo creo que ya lo hemos incluido en nuestro flujo de trabajo, ¿no? En las posibles modificaciones, porque al final casi siempre están. Sí, a mí me parece, bueno, he incluido varias cosas en ese sentido, o sea, tanto las posibles revisiones, modificaciones y demás, sí que suelo poner una frase a ver, dependiendo del proyecto y dependiendo del cliente, puedo poner o que se incluye una fase de revisión de una semana, por ejemplo, para que el cliente me dé su feedback y, bueno, y se realicen esos cambios, pero le pongo un límite, en este caso una semana, o a veces, dependiendo del proyecto, pues lo puedo poner en horas. Oye, te incluye, porque muchas veces, yo qué sé, si el proyecto lleva mucha programación o es demasiado complejo como para que, no sé, que esté completamente definido desde el principio, pues oye, a veces le pongo, oye, mira, pues este proyecto, como sabemos, tú y yo sabemos que va a haber cosas que se te van a ocurrir después, mira, pues oye, te he incluido un bono de 10 horas extra para añadir cosas. Ya no para revisar fallos y demás, que eso, por supuesto, está todo incluido en esa semana que suelo dar pues, una semana como de gracia, ¿no? Para esos cambios, sino pues cosas extra que puedan pedir. Sobre todo si no ha cogido mantenimiento. Si el cliente va a contratar mantenimiento, pues a veces esa parte un poco la omito y bueno, pues si son cosas que se van diciendo después, pues que las haga con el mantenimiento al final, ¿no? Y nada, en cuanto a condiciones, tenía yo apuntado también lo de todo lo que no figure en este presupuesto no está incluido, toda tarea. Tú esa frase, ¿cómo la haces? Y explica un poco de dónde viene. Pues a ver, claro, es que esto parece ridículo, ¿no? Cuando lo dices, Sí. Lo que no está puesto no está, ¿sabes? No se va a hacer. Pero claro, esto solo te lo da la experiencia, ¿no? Hay un montón de cosas que ya vamos aprendiendo con el tiempo, que los clientes dan por hecho y luego no es así, ¿no? Entonces, esa frase está muy bien, pero yo aún así la acompañaría de frases más concretas de lo que incluye y lo que no incluye. Y bueno, y sí, yo también lo hago así, luego hay una hoja que es condiciones, donde pongo un poquito todo y sobre todo, se me ha olvidado decir antes, que también aparte de todo esto de las revisiones, lo que pongo son los tiempos, ¿vale? Los tiempos en los que se va a realizar el proyecto. Me parece una cosa importante, cuándo va a empezar y cuándo va a terminarlo, claro. Muchas veces, por ejemplo, cuando empezábamos tú y yo a hacer las primeras páginas web, pues claro, decíamos igual, bueno, pues una página web pues puede estar lista en 30 días. Vale. De hecho, poníamos entre 30 y 60, que lo he estado mirando. Así, poníamos en 30 y 60. Creo que hubo una temporada en que lo llegamos luego a bajar. Pero sí, eso es. Entonces poníamos, pues eso, ¿no? Unas fechas, pero unos días, pero claro, luego tenías 2 clientes y luego tienes 4 y luego tienes 5 a la vez. Entonces, claro, no puede ser siempre 30, ¿vale? Entonces, claro, ahí entra un poquito la fecha de inicio del proyecto, ¿no? Tu cola de trabajo cómo está, etcétera. Y de hecho, yo muchas veces suelo poner bien en rojo, oye, si me lo aceptas esta semana, este proyecto te lo puedo hacer pues igual, pues eso, a partir de hoy, pues 30 días después. Pero si me lo aceptas dentro de 2 semanas, pues igual te tengo que cambiar eso y tenemos que empezar dentro de 2 meses. Pues porque depende de la cola de trabajo que nos vaya entrando. Y además, muchas veces me ha pasado de que pues el cliente te dice, pero si me has dicho que tardabas 5 días en hacerlo y llevamos ya 2 semanas y no está terminado. Y yo, claro,
se tarda 5 días, pero ¿Desde cuándo, pero no? no estamos solo para, claro, y no estamos solo para ti, hay más clientes. Entonces, claro, esto me ha pasado a otro nivel ya directamente con horas, ¿no? Oye, esto se hacía en 2 horas, o esto se puede hacer en 2 horas, que más he contratado un bono de 2 horas, y llevas ya 3 días. Y yo, es que no, es que, Una, ¿cuándo vamos a hacer esas 2 horas? Cuando toque el siguiente, ¿no? ya. Entonces, claro. Una cosa es cuánto se tarda en hacer y otra cuándo te lo voy a hacer. Eso es. Bueno, dime. Nada, Yannick, te iba a preguntar en esto de los plazos que yo también tenía y relacionado. Por un lado, si tú haces fases en los proyectos y esos plazos afectan a las fases o incluso al dinero que todavía no hemos entrado. Y también si alguna vez te piden un proyecto urgente, que va un poco con lo que tú comentabas, si lo cobras, si no lo cobras, cómo manejas esas urgencias y esa cola, ¿no? En cuanto a las entregas, que por supuesto ya os imagináis que son fechas relativas. Si me lo aceptas hoy, 28 de diciembre, te lo puedo empezar, por ejemplo, el 15 de enero y como muy pronto, pero no cuenta el tiempo, vale, 30 días, pero 30 días desde que me pagues el adelanto y desde que me des el material. Sí, esto es importantísimo, el tema de las fases, ¿no? A ver, yo las fases las tengo siempre. Hay unas fases que son inamovibles, que es lo que dices tú, ¿no? Aceptación del presupuesto por firma o, bueno, yo lo hago así, mediante una firma. Adelanto, el adelanto yo normalmente pues pido un 50% del proyecto por adelantado. Y luego el material para poder realizar el proyecto, porque si a ti te aceptan el proyecto, te pagan adelanto y no te dan ningún material para hacerlo, no te dan los contenidos para hacer la página web, pues tú no vas a poder comenzar el proyecto y demás, ¿no? Te iba a decir que, por supuesto, hay problema cuando falta el contenido, pero falta igual una parte o lo que sea, y empiezas a trabajar y no superas ese 30% del adelanto. Pero el problema está en si encima lo superas y haces el 50%, con lo cual estás en saldo negativo, ¿no? Para entendernos. Te iba a decir lo único también, Yannick, que también depende si es un cliente que lleva toda la vida contigo y tiene prisa, igual incluso empiezas a trabajar antes, ¿no? Pero bueno, lo normal es esto que estamos comentando. Y las urgencias, me he acordado que me has preguntado también el tema de urgencias. Yo cuando ocurre esto, a ver, me respiro tranquilamente y intento ver realmente qué es lo que necesita, ¿no? Porque muchas veces, oye, el cliente igual tiene una feria la semana que viene y necesita que la web esté pública, pero igual no necesita, yo qué sé, que la tienda online esté abierta, imagínate, sí. o igual no necesita que ciertas partes de la web no estén. Entonces, bueno, lo primero que planteo es, vale, ¿qué parte queremos tener lista para ese día, no? Sí, que igual le vale con una simple landing page, ¿no? Una página de aterrizaje para esa feria y luego ya haréis lo demás. Eso es, pero bueno, sí que es verdad que hay veces que no, que el cliente necesita, imagínate, un diseño no te puedo hacer medio diseño de algo, de un flyer, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Y lo necesitas para mañana o por lo que sea. Entonces, eso sí que lo solemos arreglar básicamente con dinero. Al final, para meter horas extra y hacerlo en un tiempo donde no tocaría, pues cuesta más. Sí, bueno, es normal, es normal. Bueno, pues nada, relacionado con esto de pagar, ponemos en las condiciones las cantidades de adelanto y de lo que se entrega al final del proyecto. También ponemos los métodos de pago, que a mí me hace mucha gracia cuando me preguntan, bueno, que me parece bien, ¿cómo hacemos? ¿Cómo te pago? Y es en plan, joder, que lo tienes todo en el presupuesto. A ti te pasa eso también, ¿no? Sí, no, eso pasa mucho. Pues aparte de las condiciones, no sé si a ti te falta alguna más, Yannick. Bueno, pues mira, te voy a decir cómo es mi hoja de condiciones, ¿no? Que se llama acuerdo y condiciones. Bueno, lo primero que tengo es una especie de tabla donde pongo ahí el nombre de la empresa, fecha, responsable, el CIF o el IF y la firma o sello, ¿no? De la empresa. Y luego mis condiciones, que son 6, son poquitas, pero bueno, son estas, que son, la primero, la aceptación del presupuesto se realiza mediante la firma y entrega del mismo, ¿de acuerdo? A la siguiente dirección de correo electrónico, ¿vale? Es la dirección de correo electrónico donde me lo tienen que entregar. Después, la forma del pago del servicio, como os comentaba yo antes, pues es un adelanto del 50% al inicio del proyecto y un pago del 50% tras la realización del trabajo. Esto, claro, en servicios no recurrentes, es decir, pues una cosa que empiezas y acaba, ¿no? Una página web, un flyer, un diseño. Cuando los servicios son recurrentes, pues bueno, al final se hace una especie de, bueno, ya sabéis, lo del el documento SEPA que para domiciliar esos pagos y bueno, pues la mensualidad el último día del mes, lo que sea, pues se va pasando a la cuenta. Pongo mis datos de transferencia de mi banco y si, una notita que pongo, no sé qué te parece esto a ti. A ver, la nota es, la factura se realizará y enviará tras la realización de cada pago.
Está bien eso. Ya hemos comentado alguna vez esto. Un día haremos uno sobre facturación y pagos y cosas. Eso es. ¿Qué más tengo yo? Pues bueno, tengo una también interesante, pues ya sabéis que hago bastante tema de diseño, entonces yo pongo los servicios con proveedores como la impresión deberán ser abonados en su totalidad antes de hacerle pedido al proveedor. Al final, bueno, imprentas o otras cosas, pues te van a pedir el dinero desde el principio. O un hosting, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte tiene que estar antes de que reciban las tarjetas de visita impresas, ¿no? Luego tengo otro punto sobre las comunicaciones. Este te va a gustar, que pone las comunicaciones se realizarán vía email a la siguiente dirección de correo electrónico para que consten por escrito y evitar posibles malentendidos, ¿vale? Y ahí pongo la dirección de correo electrónico. Sí que es verdad, sí que es verdad que a mí me encanta hablar por teléfono con el cliente, pero no me encanta recibir instrucciones por teléfono, ¿vale? Entonces, yo les obligo, digamos, a que cualquier instrucción, cualquier comunicación se realice por email y luego, llegado el caso, pues para explicar alguna cosa, pues a mí no me importa una llamada telefónica, siempre y cuando tenga sentido, ¿no? A ver. Sí, no eres un raro. Yo creo que hoy en día vivimos ya en un mundo digital y el email tiene muchas ventajas. Tienes ventajas de que se archiva y queda para el futuro, de que es asíncrono. Es decir, que la otra persona no tiene que estar a la vez disponible para esa comunicación, sino que tú lo puedes enviar ahora, tu receptor leerlo dentro de 3 horas, por ejemplo, ¿no? Además permite pensar, permite adjuntar archivos, etcétera, etcétera. Y luego lo que tú dices, las ventajas del email o incluso de un Skype, bueno, pues el Skype ya incluso incluimos el lenguaje no verbal, ¿no? Pero con una simple llamada, pues detectamos el tono de la voz, podemos explicarnos, tenemos respuesta inmediata Entonces, para algo explicativo, algo así, oye, mira, que no me estoy enterando muy bien de este cambio que quieres hacer en la web, mejor hablamos por teléfono. Coges y llamas por teléfono, pero para pedir, no sé, enviar unas instrucciones, como tú decías, de datos concretos y de lo quiero para tal día y no sé qué, todo eso es que lo mejor esté por escrito. Y bueno, voy a continuar con 2 puntos que no son míos, bueno, son tuyos o nuestros, a ver. Que son, uno, que es este presupuesto y los precios descritos en él tienen una validez de 70 días, en mi caso, desde la emisión del mismo. Y esto es una cosa para mí muy importante. Yo que sé, os puede ocurrir que tú haces un presupuesto con unas tarifas de mantenimiento, lo que sea, y el tío, por lo que sea, el cliente, pues igual no te coge el mantenimiento, te coge solo la página web. Y dentro de 2 años, cuando tú ya tienes un servicio de mantenimiento totalmente distinto, otros precios, pues dice, no, quiero ese servicio que te había contratado en su día, o yo qué sé, ¿no? Pues no vale, ¿no? Los precios y todo eso que está escrito tienen una validez limitada. Sí, este es uno de los puntos que yo me había apuntado y por supuesto no me parece mal que esté, pero desde mi punto de vista personal no lo veo necesario. O sea, si a mí me llama un tío que nos ha pasado, ¿no? Un posible cliente para aceptar un presupuesto que le mandé 6 meses después, yo creo que estoy en todo mi derecho de decirle, no, es que el precio que te di ya no vale y no pasa nada, ¿no? Pasan muchas cosas con esto de las presus y las frases, las condiciones, y es que muchas cosas realmente no habría que ponerlas, o sea, se da por hecho, pero claro, lo que intento yo por lo menos es evitarme una posible discusión o explicación. Entonces, bueno, si está ahí puesto y se lo lees, porque yo suelo leerles el presu, que es una cosa que no hago desde hace tanto, y es les leo el presupuesto entero, les leo las condiciones cuando lo hago en persona con ellos, y muchas veces antes de hacerles el presu les explico todas las condiciones al cliente. Yo entonces te explico esta parte, ¿no? Que podría no ponerla, pues también, pero que cuando si va a llegar un problema un día, pues hombre, le puedo decir eso, y sin embargo, si está puesto desde ahí en una cosa que alguien me ha firmado, es como, bueno, pues se va a tener que callar, no sé cómo decirte. Lo otro entraríamos en una discusión, y puede entenderlo, puede no entenderlo, y aquí da igual que lo entiendas o que no, está puesto así, pues así va, ¿no? Entonces, bueno. Sí, digamos que es para casos excepcionales, pero bueno, no está mal, sí. No está mal. Además, estoy pensando que yo en los presupuestos de DJ y de bodas sí que lo pongo. Y creo que lo pongo también un poco como, para entendernos, medida de presión, ¿no? De como que es una oferta que se acaba. Creo que les pongo 2 meses, me parece, y así, pues en teoría se tienen que decidir antes de esos 2 meses. Me parece bien, me parece bien. Sí, sí. Y ya la última de las cosas que tengo, que esta también la conoces porque también creo que la creaste tú en su momento, es si por causas ajenas, en mi caso a la máquina de branding, falta de material por parte del cliente para dar comienzo, email sin respuestas, etcétera, el proyecto queda pausado durante más de 20 días, queda totalmente invalidado el tiempo de producción previsto, quedando sujeto a la carga de trabajo del momento en que el cliente decida retomar el proyecto. Esto también es una cosa obvia, sí, que no haría falta poner, pero claro, si de repente me dejas de hablar
no respondes a mis emails, no me dices nada, no vale que de repente, oye, tú me habías dicho que esto se terminaba el 20 de agosto. Ya, pero no, porque han pasado aquí 15 días que no hemos podido avanzar, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso también lo suelo poner. Sí, es un poco lo que hemos comentado antes. Aquí termina mi hoja de condiciones, ¿eh? Entonces, quería hacer un pequeño matiz, que ahí sí que hay una pequeña diferencia con lo que creo que haces tú, y es que todas las restricciones un poquito más técnicas de las fases, este material lo entrega el cliente, esto no sé qué, tal, este formato tiene que ser así o asá. Eso lo pongo en las partes de, digamos, de la descripción de los contenidos. Cuando yo le estoy hablando de, yo qué sé, de la tienda online, pues ahí le pongo que yo no le voy a meter los productos. Cuando le estoy hablando de que voy a diseñarle un flyer, pues ahí en el diseño pongo que voy a realizar un diseño siguiendo sus indicaciones, con los colores corporativos y que dispondrá de una revisión, tal. Eso lo pongo en los conceptos de arriba, no lo pongo aquí en estas condiciones más generales. Más que nada, sobre todo, yo creo que para ahorrarme hacer diferentes hojas de condiciones y también porque creo que es más fácil que lo de abajo lo vean como una letra pequeña a veces. Te voy a contar, me voy a ir a una parte que me había apuntado de cómo generar los presupuestos, ¿no? Yo creo que sí es importante tener de alguna forma ciertas plantillas o algo así, que nunca falte el nombre del cliente o cosas así, y tener una especie de bloques reutilizables. En el gestor que hicimos en Studio NS teníamos, por supuesto, una cabecera con nuestros datos, etcétera, y lo primero que seleccionábamos era el cliente, que teníamos un custom post type de los clientes con el logotipo, con el nombre, con la página web, etcétera. Por supuesto, la fecha del día en que lo creas salía automáticamente. Y también luego lo que hacías era describir el producto, ¿no? O el servicio, como hemos dicho antes. Y luego para las condiciones creamos varios bloques también en Custom Post Type y dependiendo del tipo de presupuesto que estamos haciendo, pues los añadimos, ¿no? Hay unas condiciones generales, condiciones de producción física que le llamábamos, que era pues imprenta o todo este tema de petición de trabajos a terceros, vamos, una imprenta o producir unos CDs en una fábrica o lo que sea, que hemos hecho cosas de estas. Y bueno, de esa forma, pues añades muy rápido las condiciones que realmente aplican. Servicios mensuales, también tengo otro. Y voy a comentar la del contenido que has dicho, porque a nosotros nos ha pasado desde que nos den el contenido manuscrito, el contenido escaneado, aunque previamente estuviera impreso. Bueno, de todo nos ha pasado y teníamos una condición del estilo a el contenido no será aceptado si está en forma manuscrita o en forma no digital. Es decir, si me lo das en un JPG, pero es escaneado, no me vale. Si me lo das manuscrito en un papel, tampoco me vale. También pusimos algo parecido de que si hay que transcribirlo o si son fotos que hay que convertir, porque claro, a nosotros nos han dado fotos incrustadas en PDFs, incrustadas en Word, incrustadas en 1000 sitios, pues eso también es horas extra de trabajo y se cobraban. O incluso buscarlo, no sé si te acuerdas, que nos ha pasado mucho también. Sí, es verdad, es verdad. Eso es, yo sin ir más lejos, por poner un ejemplo de esto, tengo un cliente que pues tiene un catálogo online de vestidos y me manda directamente pues enlaces a páginas web de los proveedores o enlaces, contraseñas y usuarios FTP y cosas por el estilo. Incluso luego entras en el FTP y te descargas un catálogo en PDF del que tengo que extraer las fotos. Entonces, todo eso ya está cobrado de una forma distinta, ¿no? Que si me pasara él directamente las fotografías, claro. Bueno, te iba a comentar también, Yannick, sobre los cierres de los proyectos. ¿Tú tienes alguna condición para que si se alarga mucho en el tiempo, porque falte contenido o lo que sea, que ese proyecto quede como cerrado o por falta de pago o algo así? Sí, a ver, no es una condición, sino más bien pues que lo llevamos a cabo. Es decir, a ver, aquí todo el problema está en el porcentaje del dinero que te hayan pagado del proyecto que has realizado. Claro, si el cliente, en mi caso, es un 50%, ¿no? Me ha pagado, pero yo he estado trabajando pues un 30% de la página web, pues digamos que estoy en positivo, por así decirlo, y bueno, pues intentaría realizar ciertos intentos, pues bueno, pues a un, no sé cómo decirte, a un nivel tranquilo, por así decirlo. Pero claro, si el proyecto le faltan meter 2 fotografías, yo le llamo al cliente, le digo, oye, que llevamos con esto ya mucho tiempo, faltan 2 fotos, tienes la página web hecha al 99%, pero me has pagado el 50%.
Entonces, vamos a cerrar este proyecto aquí y yo te prometo que cuando tú me pases las fotografías, yo te las pongo, no hay ningún tipo de problema. Esa es la fase que yo tenía hasta hace un par de meses, ¿vale? Yo lo hacía así y creo que para mí sigue siendo más o menos lo correcto. Pero ha habido ciertos clientes que ni aún así hemos conseguido hacerlo y al final, en ciertos presupuestos, sobre todo en la empresa de marketing donde trabajo, hemos colocado una línea que pone que el segundo pago, el 50%, ya no se hace al finalizar el proyecto. Se hace 40 días después de haber pagado el adelanto. Sería algo así como, si yo he terminado mi trabajo o no puedo hacer más porque tú no me has dado el material, para mí el proyecto está acabado. Por así decir, ¿no? Casi, estoy pensando que se podría juntar con la que he dicho antes de que si el proyecto queda pausado más de 20 días, pues se podría juntar con eso. Es decir, si yo no puedo continuar el trabajo durante más de 20 días, pues te cobro, ya está. Sí, se da por terminado, siempre, repito, a falta de las tareas que falten. No significa que no te las vaya a hacer, pero no voy a esperar a hacerte las tareas para cobrar, vamos. Eso es. Yo de todas formas, ya te digo, sigo mis proyectos sobre todo pues personales y la máquina de branding y demás, suelo hacer un último intento diciéndoles, oye, mira, pues por ejemplo, ¿no? Les suelo decir, oye, mira, págame el 75%, y tarda lo que quieras en hacerme, en mandarme las fotografías o lo que falte, ¿sabes? Sí. Intento igualar un poco la balanza, porque de hecho antes yo cobraba un 30% de adelanto, pero esto del material pasaba tantas veces que digo, oye, mira, pues, el 50 por lo menos y vamos ganando. Sí, es otra cosa que tenía apuntado, pues bueno. si los pagos que se ponían en el presupuesto tú los tenías en base a fases y tal, pero bueno, ahí, oyendo, por ejemplo, así lo hacemos o algunos otros podcasts, mucha gente trabaja en base a fases en cuanto a desarrollo web y nosotros llegamos a la conclusión de que si le enseñabas el diseño de antemano, etcétera, se fijaban en cosas que luego con la web acabada eras capaz de rebatirle, pero sin embargo si le enseñas el diseño no. Entonces yo eso ya no lo pongo y no sé tú cómo trabajas a este respecto. Sí, yo he pasado por esa fase, yo lo he hecho, sí, me acuerdo, ¿no? Creo que eran los de CopyMouse, ¿no? Que hacían una fase de diseño y la cobraban, ¿no? Y una vez que está ok, entonces pasa al programador y el programador y ya empieza la otra fase y demás. Yo lo he hecho, o sea, lo llevo a cabo y lo he hecho con clientes y me ha ido bien con algunos clientes y con otros me ha ido mal. Entonces, me ha ido mal en el sentido mismo que dices tú. O sea, he hecho la fase de diseño, por así decirlo, la he cobrado, pero esa fase de diseño ha llevado a no sé cómo decirle, a casi a que como si fuera una invitación a un brainstorming, ¿vale? Yeah. El cliente se lo ha tomado así, para que me entiendas, ¿vale? Sí, dame ideas de cambios. Hala, aquí tienes, dime cambios, ¿no? Claro, entonces, yo creo que es un problema mío, o sea, en el sentido de que igual con más experiencia, otra forma de explicar las cosas, podría llegar a hacerlo, y también con otro tipo de clientes. Al final, cuando estás empezando, pues atraes a un tipo de clientes, son de alguna forma, etcétera, y según te vas enfocando en lo tuyo, en lo que eres más profesional, empiezas a tratarles ya de otra forma, eso hace que atraigas a otro tipo de clientes. Entonces, bueno, llegará un día en que pueda hacer esas fases y me parece lo correcto. Pero con el tipo de clientes que trato habitualmente, que están bien, no son malos clientes, pero no llegan a ese punto de entender que es una fase que va a finalizarse, el diseño se va a quedar así, es normal. Si tú le enseñas una cabecera web, vas a tener pues muchas horas de brainstorming, de cambios en la cabecera. Y luego vas a tener otras tantas cuando pongas el menú y otras. Y sin embargo, es lo que dices tú, cuando tú le enseñas la web entera y te enfocas en lo importante, en el objetivo, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Vender este producto, ¿de acuerdo? Vale, pues te explico, mira, esto lo he hecho así, esto lleva a este lado, esto lleva a este otro sitio y tal. Y le enseñas una cosa más finalizada, pues no sé, no es tan fácil que se pongan a quisquillosos pues con la cabecera, ¿no? Vale, pues nada, vamos a ir terminando el tema central y bueno, ¿qué te parece si damos como, no sé, los 2 o 3 consejos que veamos imprescindibles? Decirles a nuestros oyentes cuando hagan presupuestos, ¿qué cosas son, obligatorias a la hora de realizar presupuestos? ¿Cuáles serían tus 3 consejos derivados de la experiencia, ¿no? Uy, qué complicado. Bueno, pues a ver, hacemos un poco de ping-pong. Digo yo uno, luego tú otro. Yo uno sería
que independientemente de lo extenso y pormenorizado que sea el presupuesto, que intentéis que las cosas más importantes queden claras con el cliente, como puede ser el adelanto. Como decía Yannick, ya sea leyéndole el propio presupuesto o que queden de antemano, porque como decimos, mucha gente va al precio directa o no entiende bien el presupuesto o se lo leen pero no 100% al detalle. Entonces, ese sería el primer consejo. Pues vale, sí, la verdad me parece importantísimo que habléis con el cliente y se lo expliquéis, porque si no muchas veces no, es que no hay, muchas veces, de hecho muchos clientes os van a decir, si eso lo hemos hablado ya, ¿no? Entonces, fijaros que ellos se van a fijar en lo que habéis hablado, así que si coincide lo que habéis hablado con lo que está en el presu, pues mejor. Vale, pues mi primer consejo sería acerca del tema del adelanto, ya lo hemos dicho antes, me parece obligatorio que pidáis un adelanto del proyecto antes de comenzarlo. Y ligado a esto, que no entreguéis el proyecto hasta que os hayan pagado el 100% del trabajo, ¿no? Entonces, eso para mí es obligatorio. No creo que haya que explicar mucho más porque ya hemos comentado antes todo esto, pero bueno, luego los porcentajes podéis ver como queráis. Yo ya os digo, yo desde la experiencia llevo ya unos cuantos años haciendo y manejando un poquito los porcentajes y al final he terminado con 50-50. Pero vosotros como veáis. Te digo otro consejo. El otro consejo sería que intenten, digamos, estandarizar lo más posible los productos y servicios, o si no, si lo van a hacer todo a medida, que cobren el presupuesto, porque al final se lleva muchas horas de trabajo y de hecho consiste muchas veces en una consultoría. Por ejemplo, nosotros hacíamos las propuestas con un wireframe, se llevan un wireframe y se lo pueden llevar a otro diseñador y todo eso no lo cobras. No sé si estás de acuerdo. Sí, esa parte es muy importante y vais a acabar haciéndola, queráis o no. Es decir, cuando vosotros vais a encontrar algún cliente y vais a querer hacer un proyecto con él, habrá clientes que necesiten una consultoría, que necesiten esquemas iniciales, que necesiten un montón de cosas antes de comenzar el proyecto, incluso antes de hacer el presupuesto, y lo vais a tener que hacer. O sea, entonces tenéis que detectarlo pronto para poder ofrecerle ese servicio y poder cobrarlo, porque la otra opción es decirle que no vais a aceptar ese proyecto, por lo que sea. Entonces, como lo vais a hacer, tenéis que cobrarlo, porque es que es así. Uh-huh. Y bueno, vamos con mi segundo consejo. Yo diría que otra de las cosas de las que hemos dicho también, pues muy importantes es que comencéis el proyecto cuando tengáis el material. Pero voy a explicar un poquito un matiz diferente a lo que hemos dicho antes. Me parece muy importante que pidáis primero el material antes de comenzar a desarrollar, a ponernos a manos a la obra, porque cuando se envíe el material, para vosotros va a ser una especie de confirmación de que el presupuesto está bien hecho, porque os va a ocurrir que os van a mandar el material y vais a decir, esto que me mandas no es lo del presupuesto, ¿vale? Entonces, cuanto antes pase eso, mejor. Muchas veces, esto también me ha ocurrido a mí, pues tú pides el material de las secciones de la página web y te mandan, pues yo qué sé, un documento genérico o unos folletos que tienen de la empresa. Sí. Y es como, pero si hemos dicho que las secciones van a ser estas. Ya, bueno, pero imagínate que te dice, ¿no? Ya, bueno, pero de ahí puedes ir extrayéndolo y tal. Que quieres que te redacte tal, esto no estaba tal. Bueno, entonces ese tipo de cosas es mejor que ocurran al principio que luego al final. Recordemos que habéis cobrado un 50% y que quizás estáis a un 70% hecho. Entonces ahí no conviene perder al cliente, ¿vale? Entonces... O a un 99%. Sí, eso es. Entonces, bueno, por resumirlo, eso. Intentad tener todo el material, el 100% del material, antes de comenzar nada del proyecto. Pues mi último consejo podría ser que invirtáis el tiempo y esfuerzo proporcional a lo que se implica el cliente o a la dimensión del proyecto, no sé cómo decir. Es decir, si el cliente te dice, oye, que quiero un presupuesto para una web, y tú le dices, vale, ¿tienes algún dossier? ¿Tienes alguna documentación? No. Vale, pues precio inicial. Que te dice que sí, que ha hecho reuniones y que no sé qué, si te puede adelantar algo por email, perfecto. Pero bueno, si tiene contenido y tiene cosas que explicarte, bueno, pues ya podéis hacer una primera reunión para esa toma de requisitos y gratuita incluso. Y luego, a partir de ahí, sí, sigue haciendo falta más reuniones, más consejos, más consultoría, ya es cuando tú te implicas, pero yo ya diría que cobrando, que es una de las cosas que quería comentarte. No sé si tú cobras las consultorías de presupuesto, es que hay muchas que no, la realización del presupuesto es una propia consultoría. Entonces, bueno, un poco sería ese mi consejo. Sí, bueno, me ha parecido súper importante y este consejo, yo le digo, hay dos opciones. O me dices qué es lo que quieres y te lo presupuesto, o si quieres,
me hablas de ti, yo cojo y te hago una consultoría y te explico cuál sería la mejor opción para tu proyecto, para tu web y demás. Además, yo ya sabes que lo veo todo siempre desde un punto de vista súper del branding y de la marca y tal. Entonces, para mí es súper importante analizar al cliente, qué objetivos tiene, cómo es quién va a ser el usuario, ese tipo de cosas. Y claro, el cliente nunca te va a dar esa información y a mí me parece vital para hacer los proyectos. Entonces, esa información se la cobro directamente. Entonces, yo para vendérselo, por así decir, suelo ofrecerles esas dos opciones. Oye, ¿tienes algún estudio pues con tu tarjeta o con tu buyer persona o tu tipo de cliente? ¿O tienes un poquito la estructura de tal? ¿O tienes un dossier donde me explicas tu empresa y tal? Si lo tienen, pues bueno, pues igual en esa misma reunión pues podemos ir encajando un poquito. Pero si no lo tienen, que es muy habitual, o no tienen, o le faltan cosas, yo les explico, oye, pues si quieres, mira, pues una consultoría pues de este tipo, yo te voy a realizar un informe de cómo debería ser tu web. Y eso me ayuda mucho a que luego el cliente confíe un poco más en los motivos por los que has hecho las cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando no haces esa parte de la consultoría, no sé, no entienden muy bien los motivos por los que has diseñado las cosas y demás. Entonces, a mí me gusta siempre ofrecerlo y cobrarlo, claro. Sí, a mí me parece importantísimo. Me parece bien. Y nada más. Yo creo que, bueno, estos son los consejos que os podemos dar acerca de los presupuestos. Bueno, podríamos seguir hablando de esto y además que hay muchos temas que se derivan de esto, pues sí, las fases de los proyectos. Claro. Al final no he hablado tanto de, por ejemplo, pues del tema del diseño, que también tiene tela, porque vender a alguien diseño es muy difícil y también podríamos hablar un día de eso, de cómo hacer que la gente entienda ciertos conceptos. Y bueno, pues hasta aquí el tema central de hoy. Bueno, ya sabéis que podéis contactarnos en nuestras páginas web, lamaquinadelbranding.com, que es la mía, pues dedicado un poquito al tema del branding, con mis vídeos de YouTube y demás. Y luego tenemos eliasgomez.pro, pues bueno, que Elias, pues tú haces un poquito de todo, pues tienes WordPress, que eres un experto, tienes tus temas de DJs y demás. Y por supuesto, recordaros que nos dejéis vuestro feedback con dudas, consejos o ideas para otro episodio. Y no sé si quieres hacer alguna cosita más. No, hoy como ha pasado tan poquito tiempo no tenemos feedback desde el programa anterior y nada, os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios en negocioswp.es o si no, bueno, en iVoox. Importante, Yannick, ya estamos en iVoox, he conseguido añadir el feed haciendo un puente con FeedBurner, como dije, así que muy bien, ya podéis buscar negocios y WordPress en iVoox.com o en la aplicación. Y ahí nos podéis dejar comentarios y como se suele decir también podéis dejarnos una reseña en iVoox, que estamos ahí desde el principio, y que nos sigáis en Twitter, qué narices. Pues nada más, nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. Agur, agur.